noches. Muy bien. Queridos colegas, amigos. Sí se ve. Bien. Sí, correcto. Allí tenemos el Instituto de Actualización Jurídica. Estamos ahí el licenciado Alejandro Alfonso Ángeles Lam, nuestro apreciable vicepresidente de Junta Directiva, licenciada Silvita Méndez, Silvia Lorena Méndez y Fuentes, actual secretaria, licenciada Marcela Brol Cordón, nuestra tesorera, licenciado Juan Pablo Ángeles Lam, quien también es nuestro diseñador y nuestro vocal. También se encuentra la licenciada Martita Alcántara, la licenciada Natalie de León, quienes también nos acompañaron en esa ocasión. Pues específicamente esa fotografía es emblemática, es del recuerdo, en donde decidimos pues que Idaho se iba a llamar nuestro instituto, en el cual nos íbamos a proyectar con ustedes, apreciables amigos, colegas de las ciencias del derecho y ciencias afines. Y aquí les proyecto pues nuestra invitación, el cual dice: Idaho, Instituto de Actualización Jurídica, tiene el honor de invitarlos a la conferencia inaugural denominada Delitos Electorales, impartida por Eric Castillo. Es también nuestro apreciable presidente, presidente del Tribunal de Honor, quien nos acompaña en esta hermosa tarde-noche. Él también estuvo a cargo de la conferencia inaugural de nuestro instituto, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ahí dice la fecha, miércoles 5 de junio, a las 5:30, eso fue el año pasado, en el 2019, en el restaurante Don Carlos, Mazatenango, Suchitepeques. Ahí, esa fue la invitación que se les socializó a los amigos y colegas de Suchitepeques, Retaluleu, quienes nos acompañaron en esa tarde noche muy especial en la cual pues se dio por inaugurado nuestro Instituto de Actualización Jurídica. Ahí volvemos a ver a nosotros los directivos, ¿verdad? Un grupo de amigos quienes tenemos ese afán por proyectarnos con ustedes, y vemos ahí el corte de la cinta simbólica, en la cual nuestra apreciable amiga Martita Alcántara pues, fue la maestra de ceremonias en esa actividad tan especial para nosotros, porque vemos ahí también al maestro Elmer Morales, presidente de la Junta Directiva del Departamento de Retaluleu, quien está realizando el respectivo corte. Le acompaña el maestro Eric Castillo, el maestro Robin García, presidente en ese año, el año 2019, era el actual presidente de Junta Directiva de la Asociación de Abogados y Notarios de Suchitepeques, y pues nosotros, sus amigos de Idaho, y ahí está la fotografía del recuerdo. También están ahí los participantes cuando estábamos entonando el himno, nuestro himno nacional. Maestro Elmer Morales dirigiéndose al público, y ahí estamos los colegas, amigos, quienes participamos en esa. Quizás usted se visualice por ahí. Pues para nosotros ha sido un gusto muy grande haber compartido ya un año de mucha academia, de mucha amistad, de mucho compañerismo, porque no solo nos proyectamos a través de conferencias, sino que también siempre interactuamos compartiéndoles libros virtuales, y si hay dudas siempre se interactúa en los chats que compartimos. Y asimismo es una foto muy especial en la cual en primera fila observamos a nuestro amigo el doctor Munerge Mejía. El año pasado era el presidente de la Corte de Constitucionalidad. En esa ocasión Idaho pues tuvo a bien coordinar en conjunto con la Asociación de la Junta Directiva de Abogados y Notarios de Suchitepeques e Idaho, ambas instituciones. Tuvimos a bien la organización del protocolo de la actividad que la CC junto a World Vision nos proyectaron un tema muy importante relativo a los derechos de las mujeres. Esa actividad se llevó a cabo en el Hotel Bambú. Y ahí pues también observamos otra fotografía del recuerdo en donde nos acompañan nuestros amigos. Vemos al maestro David Andrés, nuestro apreciable amigo doctor Douglas Eduardo Herrera Arita, y el juez de instancia civil de Misco, el
maestro Heisler Domínguez y nosotros también ahí acompañándolos, después de haber escuchado una conferencia muy interesantísima relativa a derechos de familia que nos lo impartió también el maestro Heisler en esa ocasión. También ahí observamos al doctor Arnulfo Felipe Chachabac Zárate, que pues, en una actividad de convivio navideño, porque también tuvimos el honor de realizar un pequeño convivio con los amigos quienes aceptaron la invitación. Y pues no dejando de lado la academia, el doctor Zárate también nos acompañó, brindándonos una conferencia sobre el cómputo de la pena. Y en esa misma ocasión también nos acompañó el doctor Denis Billy Herrera Arita. Y en ese momento estamos realizando una rifa de unos libros que el doctor Denis gentilmente nos proporcionó y se realizó la rifa con los presentes. Aquí también vemos otra actividad en donde, en conjunto con la Universidad Da Vinci, IDAJU tuvo a bien realizar el protocolo de la actividad en conjunto para proyectar posgrados con la Universidad Da Vinci. Vemos ahí al doctor Juan Carlos Rodríguez, quien es el decano de esa universidad, decano de la Facultad de Derecho. Y ahí observamos también en otra actividad, se está sirviendo el almuerzo en una de las conferencias que también se han realizado. Vemos ahí al doctor Zárate en otra ocasión también dándonos un tema del sistema penitenciario, en un diplomado de leyes penales especiales que actualmente se está llevando a cabo. Aquí también recibimos la visita del maestro Peter Urrutia, quien es campeón de tiro y experto en armas. También se ha realizado en varias ocasiones diplomados relativos a balística. Hemos recibido también la visita del asesor de la DIGECAM, quien también nos capacitó relacionado a la ley de armas y municiones. El maestro Hipólito nos acompaña en esa tarde-noche. Entonces, pues esta es una breve reseña, apreciables amigos, con relación a nuestro querido Instituto de Actualización Jurídica. Nosotros, sus amigos, nos sentimos muy felices y dichosos. En primer lugar, también agradecidos con el Creador por la oportunidad que nos concede de poder arribar a un primer año de aniversario. Esperando en Dios seguir creciendo, porque nuestro don de servicio y nuestro afán por servir es muy grande. Proyectarnos a través de los amigos. Sabemos muy bien de que los conocimientos es un tesoro invaluable que nunca nos lo pueden quitar y que la ciencia del derecho, siendo dinámica y cambiante, es necesario de que nosotros los amantes del derecho nos estemos actualizando día a día. Pues sin más preámbulo, maestro Eric, esta ha sido mi breve intervención. Espero que les haya gustado la presentación y ha sido un gusto muy grande poder interactuar. Maestro Eric, bienvenido a su espacio. Gracias por compartir en realmente es emblemático que usted nos acompañe nuevamente en nuestro primer aniversario. Gracias, porque durante todo este año usted nos ha aportado invaluablemente a la academia. Ha sido nuestro amigo muy cercano. Gracias por interactuar con nosotros y por el honor de su amistad. Lo dejo en el uso de la palabra para que usted nos pueda proyectar el tema relacionado a esta tarde. Bienvenido, con permiso. Gracias, licenciada Patti, y también al doctor Denis, a todos los fundadores del Instituto de Actualización Jurídica de Suchitepeques. Para mí es un privilegio estar hoy, hace un año, en una nueva conferencia, solo que ahora virtual. Y como siempre lo he dicho, le agradezco hoy, 5 de junio del 2020, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús, porque Él es el que nos da la vida, el que nos da la salud, el que nos permite realmente poder compartir todo ese conocimiento que hemos adquirido y que viene de lo alto. De esa cuenta, de manera puntual, voy a hacer alguna acotación relacionada en cuestión de 30 segundos. Tuve la bendición de Dios de, pues obviamente ya en el transcurso de unos 25 años, haber laborado en el sistema de justicia de Guatemala como auxiliar fiscal del Ministerio Público,
defensor del Instituto Público de la Defensa Pública Penal, así como también el organismo judicial. En la Corte de Constitucionalidad tuve el privilegio también, fui asesor letrado de la sección penal, luego coordinador de magistratura, coordinador de la Secretaría del Pleno, y pues gracias a Dios todo este recorrido interinstitucional me permite hoy hacer un análisis sobre la situación actual de nuestro país, vinculada directamente con el tema de la declaratoria del estado de calamidad pública versus los derechos fundamentales de los guatemaltecos. Como bien sabemos, para poder desarrollar ese tema, es importante tener una visión, tanto en el ámbito de nuestra legislación como en el ámbito del control de convencionalidad. Este control de convencionalidad obliga hoy al sistema de justicia de Guatemala y a todos los organismos del Estado ejecutivo, legislativo y judicial poder atender qué es lo que sobre la materia ha referido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante las recomendaciones contenidas en su resolución 1-2020, así como la declaración que efectuó también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo ello en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando nos referimos al estado de calamidad pública, tenemos que establecer y situarnos dentro del contexto nacional, que se trata de estos casos de excepción, que están vinculados con una ley constitucional que se le denomina Ley de Orden Público. En esta, para situaciones extraordinarias, en las cuales esté en riesgo la seguridad del Estado, o que para evitar una calamidad, obviamente, dicha ley constitucional ha conferido ciertas facultades, en este caso al presidente de la República, para que el Consejo de Ministros pueda hacer una declaratoria, tal como es del conocimiento público en este caso, para evitar esos graves riesgos que produce la pandemia del COVID-19 o coronavirus. De esa cuenta tuvimos la emisión del primer, en este caso, disposición gubernamental y el decreto respectivo que emitió el señor presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros y que posteriormente fue emitido al Congreso de la República de Guatemala para que modificara, lo aprobara, en este caso lo ratificó, y es en donde surge el análisis de este tema tan importante y trascendental para la vida, no solamente jurídica, sino social, política, económica de nuestro país. Pues sabemos perfectamente que las decisiones presidenciales han sido tomadas en una situación extraordinaria, pero de igual manera esa situación requiere decisiones que efectivamente vengan a impactar positivamente de manera extraordinaria en nuestro país. Cuando hablamos de esos estados de excepción, del estado de sitio, el estado de calamidad pública, este último fue el que obviamente con base en los supuestos acaecidos en el ámbito de la salud, fue el idóneo para que se declarara dicho estado de calamidad pública. Ahora bien, ¿qué es sobre lo que este tema, atendiendo al control de convencionalidad, nos dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y eso es importante, y le dice, señor presidente, porque va para todos los estados, debe de emitirse disposiciones tomando en consideración varios principios. El principio de proporcionalidad, el principio de legalidad, la necesidad, la temporalidad, la idoneidad de las medidas. Y sobre esa base entonces tenemos la posibilidad de examinar el contenido ya, no solamente el decreto en el que se declaró el estado de calamidad, sino las posteriores declaratorias o disposiciones de carácter presidencial que fueron emitidas. De esa cuenta, el análisis es, ¿han sido proporcionales las medidas adoptadas por el señor presidente? Basta con que nosotros nos situemos en el contexto político, económico y social de nuestro país. Pero por otro lado, y voy a ir generando estas interrogantes para luego irlas desarrollando, dichas respuestas, que a mi juicio son las que evidencian de qué manera se ha tratado institucionalmente el tema. Luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara al indicar lo que nosotros ya conocemos en nuestra legislación guatemalteca, en la misma Constitución. La Constitución que tiene su
parte dogmática, en donde se encuentran los derechos fundamentales de la persona humana, y la parte orgánica. La comisión entonces se refiere a los estados y le señala en este caso al estado de Guatemala que debe de respetarse la independencia de poderes, que aun y cuando haya una limitación o restricción al ejercicio de ciertos derechos fundamentales, debe de respetarse la independencia del organismo legislativo, así como la del organismo judicial. Habida cuenta también, en este caso, organismo ejecutivo, pero como se trata de que es el emisor de esta declaratoria, pues obviamente tenemos que examinar hasta qué punto se ha respetado esa independencia de poderes. Luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala claramente que debe de tutelarse el derecho de toda la población, que las medidas de contención deben ir dirigidas finalmente a tutelar la salud de los guatemaltecos, pero sí que en el ínterin de la emisión de esas disposiciones se vean vulnerados otros derechos fundamentales. Por ejemplo, podemos hablar de manera clara del derecho a la seguridad alimentaria de la población. Y sobre esa base vamos a ir examinando qué tipo de acciones son las que han sido necesarias para que haya un control de la legalidad de esas disposiciones presidenciales emitidas. Luego, dentro de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también podemos evidenciar la necesidad de que todos los estados, en este caso Guatemala, atienda y tutele el derecho de todas aquellas personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Entiéndase los mayores, las niñas y los niños, incluso los privados de libertad, entre otros. El tema de los migrantes. De esa cuenta, también señala en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es viable que en el momento que se adopten ciertas disposiciones, estas no van a provocar una afectación mayor que la que se pretende evitar con la limitación de esos derechos. En otras palabras, y acá el análisis, las medidas de confinamiento han sido extremas o ha habido proporcionalidad en su emisión. Bueno, trataré la manera de darle respuestas y un análisis con base en ciertas acciones legales que al efecto también he planteado y que creo que es importante poderles compartir a ustedes cuál ha sido el sustento. Finalmente, dentro del apartado relacionado con las recomendaciones que también realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que de ninguna perspectiva legal puede limitarse el ejercicio de aquellas acciones que tiendan a la tutela de todos los derechos fundamentales, y estamos hablando en este caso de la acción de amparo, de la inconstitucionalidad general, parcial o total, y todas las leyes que nos permitan generar estas acciones en tutela del derecho de todos los ciudadanos guatemaltecos. Ahora bien, cuando hacemos el análisis, primariamente recordarán ustedes, y ahora nos trasladamos al ámbito nacional para poder evidenciar casos concretos y acciones que al efecto se han presentado. Recordarán ustedes que dentro de las primeras regulaciones contenidas en la declaratoria del estado de calamidad pública, el señor presidente de la República de Guatemala omitió incluir dentro de las restricciones el ejercicio de la profesión de los abogados, o sea, el ejercicio de la profesión que ejercemos. En ese ínterin, más o menos 15 días o 21 días, pues obviamente se resintió por parte de la población que efectivamente no había la posibilidad jurídica de contar con un abogado defensor de su confianza en el momento que efectivamente una persona fuese detenida. Cuando entonces se ve la necesidad y la exigencia social de que se tuviese el ejercicio de la defensa técnica, en lo personal, promovía una acción constitucional de amparo contra el señor presidente de la República y simultáneamente contra el Congreso de la República de Guatemala. En el planteamiento de esa acción, se genera entonces el señalamiento del acto reclamado, que es la omisión del señor presidente de haber incluido dentro de las restricciones a la libre locomoción el ejercicio de la profesión como abogados. Eso fue un día viernes.
el día domingo ya el señor presidente modifica, amplía e incluye dentro de las nuevas disposiciones que ahora sí, como guatemaltecos en ejercicio de la profesión de abogacía, teníamos la facultad de poder asistir a todos los ciudadanos que necesitaran de un profesional del derecho para asistirlos ante un órgano jurisdiccional para que se tutelara el derecho que tienen a que obviamente se restaure la afectación a los mismos en el caso de que ellos, mediante la defensa técnica, se demuestren ante un juez que efectivamente una persona fue detenida ilegalmente o que en ese caso, si le va a continuar en el proceso, tenga la asistencia debida de un profesional del derecho. Si bien en ese momento funciona, listo, la defensa pública penal, pero también no se podía restringir la libre locomoción de quienes ejercemos en forma liberal la defensa técnica. Finalmente, en el momento en que el señor presidente incluye ya la participación de los profesionales para la defensa del pueblo de Guatemala en cuanto a ese tipo de asuntos, el amparo entonces queda sin materia sobre la cual resolver. Y acá es donde quiero llamar la atención. Resulta que sobre estos temas, quien debía conocer inmediatamente era la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, en ese momento es interesante ver cómo el sistema de justicia funciona o no funciona en nuestro país. Considero que en cuanto a esta acción de amparo, fue el acto del presidente de incluir el ejercicio de la profesión fuera de las restricciones, lo que propició la falta de materia. Ya no fue la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Y entonces es donde de manera respetuosa hago un llamado al sistema de justicia guatemalteco, en este caso en el ámbito constitucional. La justicia constitucional se erige sobre la base de ciertos principios fundamentales. Por ejemplo, los encontramos en el artículo 5 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que este tipo de planteamientos tiene prevalencia sobre cualquier otro asunto. Y entonces la Corte de Constitucionalidad, cuando tiene conocimiento formal de una situación de esta naturaleza, ellos, en aplicación de aquel principio que dice que todos los días y horas son hábiles, no importa si es sábado o domingo, tendrían inmediatamente que reunirse para tomar una decisión y obviamente evitar que se siga desarrollando de forma continua la vulneración, en este caso, al derecho de defensa, no solamente de todos los guatemaltecos, sino también de quienes ejercemos la defensa técnica en el ámbito liberal o institucional. Este es un ejemplo para que veamos cómo funciona tardíamente el sistema de justicia constitucional en Guatemala, y es un análisis propositivo para que ya dentro de poco tiempo, 9 o 10 meses, tendremos nuevas autoridades en dicha corte y los nuevos funcionarios tienen que tomar nota de esto. No podemos seguir en un sistema tardío. Y entonces es importante que la máxima corte del país empiece por demostrarle a todos los tribunales constitucionales y a la justicia ordinaria del país que los asuntos donde hay vulneración a derechos fundamentales se atienden en forma inmediata. Luego visualizamos en una situación en la que posteriormente también el Congreso de la República vino y generó su actividad legislativa. Recuérdense que la primera acción de amparo también iba impugnando al Congreso de la República de Guatemala por la omisión de legislar en favor del interés social. ¿Y cómo se justificó eso en el amparo? Resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan claramente en sus recomendaciones y en sus declaratorias respectivas que acá, con el objeto de tutelar los servicios básicos esenciales, que son derechos inalienables a la persona humana, tiene que generar una actividad que sea acorde a la crisis que se está viviendo en nuestro país. Y el Congreso de la República en ese momento no lo había hecho. Por esa razón planteé el amparo también contra este organismo del Estado. ¿Qué resolvió la Corte de Constitucionalidad con relación al amparo planteado contra el Congreso de la República? La Corte, un mes posterior a ello, imagínense ustedes cuánto tiempo, dónde está que las actuaciones se atenderán con prevalencia, que todos los días y horas son hábiles. Bueno, no fue atendido por la Corte. Pero un mes posteriormente la Corte señaló que ya no había materia sobre la cual resolver porque ya el Congreso efectivamente había emitido, en este caso, el decreto 15-2020, que aun y cuando hubo veto del señor presidente, ahora sí
el Congreso de la República, atendiendo al interés social, lo que hay que reconocer, legisló y ordenó en este caso que se publicara dicho decreto en el Diario de Centroamérica, que es nuestro diario oficial y ahora el ley vigente. Sobre esa base, entonces, vean ustedes cómo la primera acción se promovió contra el presidente de la República y el Congreso de la República, y aun y cuando no hubo la intervención directa en ese momento de la máxima corte del país, los resultados progresivamente se fueron dando. Así también es importante analizar que si bien el Congreso de la República tiene una libertad de legislar, es parte de las facultades que la Constitución le ha conferido, también es importante que como guatemaltecos tenemos el derecho de cuestionar a dichos órganos cuando no están realizando bien su función. Por ahí existen una cantidad de precedentes o jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que señala que nadie puede inmiscuirse en la función legislativa. Pero ojo, ese nadie no es un poder absoluto. Y yo siempre he manifestado, siempre y cuando el Congreso esté cumpliendo con su función. De esa cuenta, la Corte de Constitucionalidad debería ir un poquito más allá y saber que se debe respetar la función de cada órgano del Estado, pero cuando obviamente se evidencia de manera excepcional que no está atendiéndose el interés social, ahí sí tiene que intervenir, pero solo en casos excepcionales. Posteriormente, y conforme se van transcurriendo las semanas, segunda, tercera semana, cuarta semana, se da un confinamiento un día jueves, en donde el señor presidente de la República, aproximadamente a las 18, 19 horas o 20 horas, manifestó que el día viernes, sábado y domingo subsiguientes, como guatemaltecos estábamos confinados y que no podíamos tener esa libre locomoción. Imagínense ustedes la afectación que produjo el señor presidente en ese momento a toda la población y dio todos los argumentos que él consideró. Sin embargo, creo firmemente que para poder emitir una disposición de esa naturaleza un jueves a las 20 horas, indicarle a todos los guatemaltecos que el día siguiente no podían ejercer su libre locomoción, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Colegas, pueblo de Guatemala, ¿en qué momento el señor presidente está respetando la aplicación de aquellos principios que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que una medida tiene que prever que no se produzca una afectación ni a la salud, ni a la alimentación, ni a la vivienda de los guatemaltecos? Y también señala uno de los principios, en este caso, en materia de aplicación de restricciones, el de proporcionalidad. Además, señala dentro de las recomendaciones de la Comisión y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos que debe de considerarse las condiciones en las que se encuentran los ciudadanos, en este caso los guatemaltecos, de que para poder cumplir con las medidas de contención, el confinamiento, debe de garantizarse a la población su derecho a la alimentación. En este caso, imagínense ustedes cuántos guatemaltecos sabemos, me incluyo, que trabajamos en el ámbito liberal, que en ese momento, el día jueves, el señor presidente de la República nos indica, miren, viernes, sábado, domingo, ustedes no pueden transitar. Y en algunos casos, de manera excepcional, de solo de 8 a 11, ustedes pueden ir a adquirir alimentos. Y yo me pregunto, señor presidente, esto va a afectar la seguridad alimentaria porque nuestra mayor población labora en la economía informal y en este momento no tiene ni alimentos, no hay agua potable, ni la posibilidad el día siguiente de ir a laborar en el ámbito de la economía informal, porque aquí se trabaja viernes, sábado, incluso a veces domingo. Entonces, ¿de qué se va a sustentar la alimentación de todas las familias guatemaltecos? Obviamente, yo también he tenido la posibilidad de estar durante décadas, he sido burócrata, y entiendo que como burócratas, pues obviamente tenemos la recepción de un salario mensual, obviamente hay que elaborar ahora desde las vías tecnológicas, pero ahí se está garantizada la alimentación porque hay un ingreso.
Pero el presidente no analizó que en ese momento iba a estar afectando, colisionando, no solamente la salud, la seguridad alimentaria, la vivienda de los guatemaltecos, de poder contar con los insumos necesarios para poder proveer a los niños, a las niñas, a los mayores, a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Y eso sí, me impactó en lo personal y consideré que era necesario presentar una acción de amparo contra el señor presidente de la República de Guatemala, porque a mi juicio, y atendiendo los principios de proporcionalidad, de temporalidad, de legalidad no se discute, pero de proporcionalidad, era necesario demostrarle a los órganos de poder del Estado que acá no se pueden exceder, como lo requiere y lo reclama la Comisión y la Corte indicada de Interamericana de Derechos Humanos. Hay que verificar si las restricciones van a afectar más otros derechos que lo que se está imponiendo en ese momento. Yo considero que la alimentación de los guatemaltecos es vital para su subsistencia. Y entonces ese tipo de medidas, no solamente, reitero, han impedido en algún momento el derecho de poder laborar en el ámbito de la economía informal, y más aún grave de poder adquirir, porque recordemos que las decisiones del presidente de la República de Guatemala de proveer determinados beneficios a algunos guatemaltecos no ha llegado a todos. Y no ha llegado a todos precisamente porque las políticas administrativas han contenido cierto hierro que ha impedido poder seleccionar realmente a las personas más necesitadas. Incluso les comparto acá con toda la confianza, y algunos ciudadanos con toda también la confianza me lo han indicado: mire, a mí me llevó el recibo y fíjese que yo trabajo en tal y tal lado y me están proveyendo 1,000 quetzales para que yo pueda ir a cobrarlos como un beneficio del gobierno. Y mi pregunta es, ¿y aquellas personas que no tienen un servicio de energía eléctrica? Aquellas personas que no tienen la posibilidad de ir a trabajar para proveer los alimentos, ¿de qué manera el Estado les está dando una cobertura y tutelando su seguridad alimentaria? Si les está impidiendo hasta ir a laborar. Hay una parte de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala claramente que hay ciertas personas con vulnerabilidad, hay que protegerlas, a los mayores, a los discapacitados, a los niños, a las niñas. Hay que tutelarlos, pero aquellas personas que van a laborar tienen que tomar todas las medidas de seguridad. ¿Qué implica esto? ¿Qué mensaje está dando la Comisión? Que hay ciertos integrantes de nuestro núcleo familiar que sí tienen que ir a trabajar, porque estando en la economía informal, son los obligados de ir a trabajar para proveer de alimentación a las familias guatemaltecas, tomando en consideración que el Estado no tiene ni la capacidad de poder apoyar a toda la población, y menos aún de seleccionar a las personas que más necesidad tienen de esos recursos, de esos insumos. De esa cuenta, retornando un poco al tema del amparo planteado contra el señor presidente, y en donde señalé como acto reclamado, en este caso, el exceso en la emisión de disposiciones que contienen restricción a derechos fundamentales como la libre locomoción, que ponen en riesgo la salud y la vida de todos los guatemaltecos. Obviamente, en estos últimos días, después del clamor social, de las acciones que se han presentado, o sea, de todo un trabajo de un pueblo unido, el señor presidente ha enviado señales de que va a disminuir esos excesos. No obstante eso, en el amparo planteado contra el señor presidente de la República, vinculado con esos excesos, señalé otro acto reclamado que es fundamental, que es la amenaza cierta y determinada que nuevamente el señor presidente pueda incurrir en esos excesos. ¿Eso qué implica? Implica que en este caso la Corte de Constitucionalidad, luego de que recibió el informe circunstanciado o los antecedentes que sobre ese tema planteé, y a la vista de la respuesta que dio el señor presidente, la Corte en este momento ya se hubiese pronunciado, la Corte de Constitucionalidad, y no lo ha hecho. Realmente, como decimos coloquialmente y de manera respetuosa, esto llora sangre, guatemaltecos. ¿Cómo es posible que estamos viendo que se está confinando a millones de guatemaltecos viernes, sábado y domingo
sin tener alimentos, sin posibilidad de ir a trabajar, y menos aún que el gobierno, mediante sus políticas, pueda en ese momento dotar de esos insumos a los guatemaltecos. Estos actos, colegas, se pueden volver a repetir. No nos confiemos, solamente lo que está en ley nos garantiza ciertos derechos. Y lo otro debemos de, obviamente, estar pendientes como guatemaltecos de que se cumpla. En otras palabras, es importante que la Honorable Corte de Constitucionalidad tome su rol de garante del orden constitucional. ¿Y qué orden constitucional? La defensa de los derechos humanos. El amparo dice que uno de los sujeto también es prevenir la vulneración de esos derechos a los cuales he hecho alusión. Y entonces, si hubiese conocido el del amparo, esa amenaza cierta e inminente que el señor presidente pueda volver a incurrir en esas infracciones, en esos excesos, la Corte ya lo hubiera resuelto. Con un poquito, respetuosamente hablando, de sentido común, podría haber otorgado un amparo diciendo, se le ordena al señor presidente que cese en los excesos y que tome en consideración, en cuanto a las denuncias promovidas en amparo, aquellos principios invocados y recomendados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como son la proporcionalidad, la temporalidad, la necesariedad, la idoneidad, lo adecuado que tienen que ser esas medidas. Entonces, hay un tema pendiente ahí del sistema constitucional guatemalteco donde todavía no hemos obtenido una respuesta inmediata en la forma que la Corte lo considere, pero que sean las respuestas inmediatas, ya sea otorgando o denegando un amparo provisional. Pero que como guatemaltecos encontremos una respuesta así de inmediata como lo es el amparo, que es la única garantía constitucional para, como guatemaltecos, buscar la tutela no solamente de los derechos individuales, sino de los derechos de la colectividad, que es lo más importante. Ese es el segundo amparo. Hay un tercer amparo, que es el que está vinculado con los servicios básicos, una vez entró en vigencia el decreto 15-2020 del Congreso de la República, y que es el que se volvió una discusión. Pero hoy en día está vigente, en donde se señala claramente la forma en que como ciudadanos vamos a seguir recibiendo los servicios básicos esenciales, energía eléctrica, agua potable, servicios de internet, y así como lo define la actual ley vigente. Sobre este aspecto quiero comentarles que es mi preocupación como guatemalteco poder analizar que tenemos también el deber de prevenir que se cometan excesos o abusos del poder. Y estos pueden derivar no solamente de los órganos públicos del Estado, sino también de entidades para las cuales en el acuerdo 1-2013 y el auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad establecen ciertas competencias. En el caso de que se va a promover un amparo contra las distribuidoras de electricidad, contra la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, contra incluso la empresa eléctrica de Guatemala, también el ministro de Energía y Minas como responsable de coordinar todo el sector eléctrico, y el presidente de la República de Guatemala como responsable de velar porque se cumplan las leyes del país, que así lo establece la Constitución. Sobre esa base se generó una serie de información pública en algunos portales y en otros en las vías de comunicación que hoy por hoy nos tienen a todos en comunicación mundial, internacional, nacional. Y entonces puede verificar que, por ejemplo, Energuate, que es el nombre comercial con el que generan su actividad la distribuidora de electricidad de Orsa y de Oxa, anunciaba en su portal en forma magnetofónica, en una grabación, la cual se respondía cuando uno llamaba a su número de teléfono, y ahí señalaba claramente que por razones técnicas o las que ellos invocaran, se estaban suspendiendo los servicios de energía eléctrica en ciertas partes o regiones del país. En lo personal, estimo que esa es una amenaza cierta y determinada de que los servicios, en este caso de energía eléctrica, de igual manera puedan irse suspendiendo en todo el país. Y con el objeto de no esperar que se produzcan esas amenazas, fue que promoví el amparo. Porque precisamente
ese tipo de acciones de las entidades prestadoras de los servicios de energía eléctrica se dieron coincidentemente en el momento en que entró en vigencia el decreto 15-2020 que garantiza los servicios básicos esenciales a favor de la población de Guatemala. Y entonces acá es donde se produce la amenaza cierta y determinada que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala dentro de sus recomendaciones que hay que evitar que se produzcan. Y con esa base constitucional y convencional promoví la acción de amparo contra todas las autoridades impugnadas a las cuales hice alusión con anterioridad. A la fecha, todavía estoy esperando que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie. Creo que son temas de carácter nacional, que no solamente competen a ciertas instituciones, sino que como guatemaltecos tenemos también habilitada la vía, tal como se le ha conferido a muchas personas en el ámbito de la sociedad civil a quienes se les ha reconocido esa legitimación activa para promover una acción de esa naturaleza. En el artículo 2 de la literal M de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y también en ese mismo cuerpo normativo establece que como colegiados, como agremiados del ilustre y más grande Colegio de Abogados Notarios de Guatemala, así como el artículo 135, literal B de la Constitución Política de la República de Guatemala, nos legitima para poder velar no solamente por los intereses, sino es un deber que lo hagamos también por los intereses del pueblo de Guatemala. Como bien lo comentaba en algunos foros y con algunos colegas, es importante que como guatemaltecos nos involucremos en toda la actividad del país, porque en el caso de los médicos, ellos están atendiendo en el servicio público, están atendiendo a todas las personas que están afectadas por el COVID-19. Y la pregunta es, ¿y a nosotros como profesionales del derecho qué nos corresponde? Pues velar porque se respeten los derechos individuales y los derechos colectivos del pueblo de Guatemala. Ahora esto ya no solo es una facultad que tiene el Procurador de los Derechos Humanos, sino también en aquellos casos en que no lo haga. Para eso estamos como guatemaltecos, para utilizar el mejor instrumento contra el abuso de poder, que es la ley. Y la ley nos garantiza por medio de la acción de amparo, de la inconstitucionalidad de carácter general, parcial o total de una ley para que podamos objetar. Es importante también poder compartirles a ustedes otras acciones que he presentado. Y acá me voy a referir de manera también muy respetuosa a nuestras autoridades del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Como bien ustedes saben, habida cuenta del acaecimiento de la pandemia del COVID-19, resulta, como lo hemos invocado durante décadas, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es parte de la institucionalidad del país. Ahí nace, ahí se autoriza el ejercicio de la profesión que tenemos como abogados y notarios. Y dice que uno de los fines, hay muchos, de la creación del CAN, del Colegio de Abogados, es velar por el bienestar de los agremiados, garantizar el adecuado ejercicio de la profesión. De esa cuenta, en la actualidad, cuando considere, como lo digo de manera respetuosa, que las actuales autoridades de junta directiva omitieron realizar acciones, propuestas, que vayan dirigidas a lograr esa defensa de los intereses gremiales. Entonces, veía en la necesidad de promover una acción constitucional de amparo en la cual señalé varios aspectos. Es algo interesante, pero como les digo, es propositivo. Cuando vi que efectivamente no teníamos la posibilidad de poder adquirir la constancia de colegiado activo, consideré que entonces estaba dejando en estado de indefensión el acceso a la profesión. ¿Qué sucede en aquel momento cuando ustedes, colegas, se apersonaban a un órgano jurisdiccional sin su constancia de colegiado activo? Resulta que ustedes no pueden actuar.
precisamente porque la ley de colegiación profesional obligatoria establece que es un requisito sine qua non, es fundamental para poder ejercer la profesión. Luego se dio una solicitud del señor presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, a quien respeto, dirigida a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese momento le solicita que en ningún momento se le requiera a los agremiados esa constancia. Yo me pregunto algo, ¿qué es más grave? ¿Apersonarnos sin una constancia o es mejor que el Colegio de Abogados cumpla con todos los esfuerzos que tenga que hacer con entregarle su constancia de colegiado activo a nuestros agremiados? Pues esto último, porque por certeza jurídica es mejor que nosotros como agremiados, cuando tengamos una participación en todos los procesos de la naturaleza que sean, contemos y cumplamos con ese requisito. ¿Qué va a suceder si mañana, coloquialmente diciéndolo, alguna parte interesada presente alguna acción en la cual indique aquí la parte procesal actora no estaba facultada para plantear tal y tal situación y por lo tanto planteo actividad procesal defectuosa o pido la nulidad de actuaciones o planteo un amparo? ¿Qué va a suceder en ese momento? Ahí no solamente se está poniendo en riesgo el ejercicio de la profesión, se está poniendo en riesgo el interés de los guatemaltecos que estamos representando dentro de un proceso. Y entonces, ¿dónde está aquella finalidad que está en el artículo 2 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria que señala que el colegio nació para velar, para garantizar el adecuado ejercicio de la profesión? Y lo adecuado es que el colegio le dé el insumo de la constancia de colegiado activo al agremiado para que él esté dotado de certeza jurídica en todas sus actuaciones y de esa manera le preste con certeza jurídica a cualquier usuario o a aquel guatemalteco el sistema de justicia para que él también esté dotado de certeza jurídica de que el resultado de lo que se obtuvo en la actuación del profesional no va a ser vulnerado, no va a ser objetado y está debidamente realizado. Entonces considero que ese tipo de solicitudes es como lograr que otro órgano del sistema, en este caso el judicial, también se equivoque al trasladarle a los jueces una nota en donde dice que tomen en consideración, pero realmente acá tomar en consideración, vuelvo a lo mismo, es una consecuencia de una petición que a mi juicio constituye un riesgo para el ejercicio de la profesión, porque no hay una dotación de certeza jurídica. Este es un aspecto fundamental. Luego, en la actualidad, como bien sabemos, resulta que tuve que promover el amparo también, porque recibí llamadas de aproximadamente unos 80 colegas solicitándome con urgencia su constancia de carencia de sanciones, con urgencia porque tenía una posibilidad contractual y en ese ínterin no pude entregarle su constancia, precisamente porque Junta Directiva por medio de su presidente me impidió el acceso al segundo nivel en donde se encuentra la sede del Tribunal de Honor. ¿Y por qué el acceso? Porque solamente teniendo a la vista un expediente se puede verificar si a un colega se le puede entregar o no su constancia de carencia de sanciones. Y por eso, en la búsqueda y en la defensa de los derechos gremiales, planteé el amparo. Planteé el amparo exigiendo que se aperturara el edificio para poder extender por las vías tecnológicas ese documento. Sin embargo, una sala, después de tener a la vista todos los elementos de prueba que le entregué, dijo, en 3 líneas, se niega el amparo provisional porque las circunstancias no lo hacen aconsejable. Imagínense ustedes cómo está nuestro sistema de justicia guatemalteco, que ante esa inconformidad plantea apelación ante la Corte de Constitucionalidad, porque estamos obligados como juristas, cuando hay vulneraciones a los derechos fundamentales de los agremiados, a velar porque se cumpla con ellos. Y entonces sometí un asunto más ante la Corte de Constitucionalidad que estoy esperando que resuelva. Lo que sí puedo garantizarles, como lo preguntaba un colega, es de las acciones que se han promovido, lo importante es que vayan bien planteadas, bien fundamentadas, que se denuncien los derechos, pero el resultado solo es competencia de los órganos jurisdiccionales.
Obviamente vamos a respetar sus decisiones, pero ante las inconformidades que nos suscitan esas decisiones, vamos a seguirlas impugnando por las vías legales para que quede en la historia del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que como abogados vamos a empezar a defender nuestros derechos vulnerados en casa. Nos hemos preparado para defender los derechos de la población, pero también tenemos la obligación de defender los derechos institucionales que se vean vulnerados a los agremiados en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Estos aspectos es importante que los conozcamos porque resulta, y es importante, tiene que ver con todo lo que ha provocado el tema del estado de calamidad y la vulneración de los derechos por la reacción que han tenido todas las instituciones o los órganos de poder en el país. No podemos abstraer que esto es una situación diferente, sino al contrario, todo esto, el cierre institucional se derivó del COVID, pero también tiene que haber una excepción para que no se violenten los derechos de los agremiados. Aproximadamente unos 10 colegas perdieron la oportunidad de trabajo, precisamente por no contar con su constancia y carencia de sanciones. Y como unas 30 personas no pudieron someterse a un proceso de convocatoria que el Ministerio Público en su plataforma señaló, precisamente para darle más tiempo a nuestros agremiados para tener su constancia. Otro de los aspectos fundamentales relacionados con este tema están vinculados con la obligación de nuestras autoridades de poder informarnos. En el artículo 2 también de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria aparece la obligación que tiene nuestro Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala de informarnos a todos los agremiados del estatus financiero o de cualquier información que le requiramos, tomando en consideración que todos como agremiados con dignidad y respeto a nuestros derechos se nos tiene que poner a la vista cualquier información que requiramos. ¿Por qué? Porque los propietarios de todos son todos los más de 40,000 agremiados. No son quienes están en el gobierno de turno. Recuérdense que en este momento ya solo quedan aproximadamente meses para que se pueda la Asamblea General, como órgano superior del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, nuevamente elegir autoridades de junta directiva del Tribunal de Honor. Es la Asamblea la que tiene la última palabra y el poder de elegir a sus autoridades. Y por esa razón, siendo que fuimos electos para poder atender todos los pedimentos, todas las solicitudes de nuestros agremiados de manera respetuosa, le pido, tanto en lo administrativo como en lo constitucional, como por esta vía, a todas las autoridades del Colegio de Abogados de Junta Directiva, que pongan a la vista toda la información de los estados financieros de nuestros agremiados, tomando en consideración que esa información es propiedad de nuestros agremiados y no de Junta Directiva. Es importante señalar además que en el informe circunstanciado que rindió la Junta Directiva con relación al acto que reclamé de responder, poner a la vista los estados financieros de nuestros agremiados, la respuesta de Junta Directiva en el informe circunstanciado que rindió en el trámite del amparo ante la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo fue que no estaba obligada a entregar ninguna información, que para eso hay procedimientos y hay fechas. O sea, imagínense ustedes que cada vez, con base en esa tesis de junta directiva, cada vez que un colega llegue a las oficinas administrativas a requerir información que en todas las instituciones se encuentra en el portal, por Dios santo, no podamos como abogados que ejercemos y luchamos por la justicia y el derecho, tener a la vista un documento expediente en donde se indique claramente cuál es el estatus de los estados financieros del colegio, de los aportes que ustedes han hecho. Esto solo está pasando en el Colegio de Abogados. Vean ustedes los portales financieros de varias instituciones. Ahí están incluso cómo se generan todos los procedimientos. Por esa razón, no creo saludable ni sano, con base en la transparencia y la publicidad, que se argumente en un informe circunstanciado que el colegio se niega a dar información. Simple y sencillamente porque esa debería estar a la vista en el portal. Tenemos varios fundamentos, artículo 30 de la Constitución, pero ¿para qué esperar nosotros como agremiados 30 días? Si obviamente el artículo 2 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que es la ley especial, señala claramente que tienen el derecho a informarnos y deberían, sobre esa misma base, facilitarnos la información. Luego, en cuanto
al tema, y es importante abordar la situación también de los beneficios que muchísimos agremiados se han organizado hoy en diferentes regiones del país para poder reclamar acciones propositivas por parte de Junta Directiva. Creo que es lo más sano. Yo invito hoy a todos los agremiados del CAN, más de 40,000, y les puedo afirmar que solo unidos y solidarios vamos a lograr un cambio en beneficio no solamente para el Colegio de Abogados, sino para el pueblo de Guatemala. En la medida que estemos claros en que hay respeto a la institucionalidad en el Colegio de Abogados, esta fuerza va a crecer más, esa fuerza moral que nos permite saber que estamos cumpliendo al interno para poder seguir proveyendo y haciendo de nuestra Guatemala una Guatemala mejor. Estos aspectos se los comparto porque creo que es importante como agremiado que conozcan ustedes las razones esenciales de las promociones de las acciones en época de COVID. Por eso el tema de estado de calamidad versus vulneración de derechos fundamentales. Señala también un aspecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es fundamental. Dice que para poder aplicar ciertas medidas de contención, de confinamiento, hay que garantizarle a la población el suministro de alimentos y servicios básicos. Y entonces, como ven ustedes, acá hemos abordado de manera concreta algunos aspectos vinculados con derechos vulnerados a mi juicio a la población y a nuestros agremiados. De manera respetuosa, también me dirijo a los integrantes de Junta Directiva a indicarles que estas acciones son sanas, estas acciones constitucionales. No buscan dividir el colegio, solo buscan asentar un precedente de que ningún órgano de poder del Estado es superior al interés social, no es superior a la voluntad de la Asamblea. La voluntad de la Asamblea nos pidió que fuéramos a defender la Constitución y la ley y a servirle a nuestros agremiados y a todo el pueblo de Guatemala. Entonces, colegas, creo de manera propositiva también que dentro del marco de conclusiones que podemos señalar en estos temas es que el presidente de la República de Guatemala tiene que emitir disposiciones que sean coherentes con los principios que ya indiqué, que recomienda aplicar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: proporcionalidad, legalidad, temporalidad, idoneidad, necesariedad, y que ratifica también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que también está obligado el presidente a que en la medida que toma esas disposiciones tiene que garantizarse la alimentación, pero también el trabajo de todos los guatemaltecos. En cuanto a las conclusiones vinculadas con nuestro Colegio de Abogados de Guatemala, reitero de manera respetuosa, le solicito a las autoridades administrativas de Junta Directiva que examinen con base en los insumos que nuestros agremiados les han dado, que busquen una salida legal, que así como bien sabemos que se les ha impuesto candados a la legislación, los cuales han sido invocados por algunos expertos, incluso algunos periodistas que han hecho análisis muy objetivos con base en ciertos elementos, pero que a la vez falta todavía hacer un análisis bien sustentado sobre la base de toda la información que hoy por hoy se le ha negado a nuestros agremiados. Considero, y lo digo así de manera pública, que todos los aportes de nuestros agremiados hoy en día generan intereses millonarios. Colegas, hay que analizar y el sentido común exige acciones extraordinarias. Si hay necesidad de ir al Congreso, pues, señor presidente, Junta Directiva, hay que ir al Congreso. Si hay que ir a analizar mecanismos de modificaciones presupuestarias para poder poner a disposición de todos nuestros colegas todos esos fondos que están vinculados con viáticos, beneficios por alimentación, vehículos que hoy por hoy se tienen a disposición, tanto Junta Directiva como algunos beneficios del Tribunal de Honor, pongámoslos a disposición de nuestros agremiados y empecemos a dar esos buenos pasos y esas buenas señales para que la confianza de nuestros agremiados retorne. Hoy he visto cómo en algunos medios, algunos expertos únicamente se limitan a examinar los candados legales.
para justificar las expresiones negativas de junta directiva. Yo les invito a que busquemos una salida legal, propongamos reformas, si hay que ir al Congreso, reitero, hagámoslo. Si hay que promover algún tipo de acciones, también hagámoslo. Recuérdense que no pueden los dueños, en este caso todos nuestros agremiados, del peculio, del erario que tienen, irle a estar pidiendo después a los bancos créditos, cuando que los titulares de esas aportaciones son nuestros agremiados. El sentido común nos obliga hoy a ir más allá y a asumir acciones extraordinarias. Con esto, también les comento que en mi calidad de presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, derivado de las acciones que he promovido constitucionales a favor del pueblo de Guatemala y de nuestros agremiados, ha habido una serie de acciones represivas en mi contra, tratando e impidiéndome ingresar al Tribunal de Honor, realizar mis funciones como presidente del Tribunal de Honor, designando enlaces, no obstante que está presente el Tribunal de Honor, igual. En este caso el presidente del Tribunal de Honor está en Guatemala. También les comento, han asumido otras acciones internas que posteriormente se las voy a compartir porque hoy me quedo en el ámbito académico. Pero sí les digo algo de manera respetuosa, como guatemalteco voy a seguir luchando de pie. Y mi fortaleza es Dios y el apoyo de todos nuestros agremiados. Sigamos adelante y luchemos por la Constitución, por la ley. Pero en estas, lo único que nos pide es luchar por el interés social. Y obviamente en condiciones de poder hoy en día trabajar para poder dotar de insumos a nuestra familia. Y quienes nos corresponda ir a hacerlo, lo asumimos con responsabilidad. Hoy Guatemala saldrá adelante si estamos unidos y solidarios. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Eric. Yo no sé si aún vamos a abrir espacio para las dudas de los participantes. Sí, ¿Qué ustedes diga me usted, indicarán, yo con maestro? muchísimo gusto, ¿eh? Muy bien, entonces vamos a habilitar el espacio de notificaciones para que los amigos que nos acompañen hagan llegar sus dudas y en ese orden de ideas vamos a ir respondiendo, ¿verdad, maestro? Muy bien. ¿Cuál será la pregunta, licenciada? Este,
Solo que estamos habilitando aquí el espacio el espacio para que ellos puedan escribir sus dudas. Ya, aparentemente Muchas gracias. ya habilité, Luego, ya permití mensajes. mientras usted me hace unas preguntas, ¿puedo agregar algo? Ujú. Diga, maestro. Sí, estamos al aire, ¿verdad? Estamos Ajá, al aire. sí, sí, así es. Solo Ok, que solo como ya están ahí sí, las dudas, solo que usted habilite donde dice charlas. Hay un espacio donde dice charlas. Ya aparecen ahí un espacio de dudas. un segundito. Muy bien, y en este momento sí me están escuchando, ¿verdad? Todos los Ajá, sí, colegas. sí, 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 así es. Ahí aparecen las dudas. Aparece la duda del maestro Alejandro Penados. Dice, usted mencionó el decreto del Consejo, del La- Congreso. Este fue señalado la- por vicios en su formación legislativa, especialmente porque no se solicitó dictámenes a diferentes instituciones que por disposición legal debían solicitar. ¿Qué opinión le merece este asunto? Debemos salvaguardar el Estado de Derecho y el respeto a la ley, o bien atender más a los principios constitucionales y mantener una ley viciada en orden de salvar algunos derechos del pueblo, como lo quiso hacer el Congreso. Eso lo preguntó el maestro Alejandro Penados. No sé si logra visualizar usted ¿Cómo no? esa, Sí, ya lo vi. Exacto. ajá, Bueno, yo excelente. considero en lo personal, se lo digo, en cuanto a si contiene o no vicios la aprobación de la ley, en lo personal tendría que tener a la vista las actuaciones para determinar si efectivamente no existían algunos documentos, algunos análisis o dictámenes correspondientes. Sin embargo, en este momento yo lo único que puedo señalar es que hay una ley vigente, está expedita la vía para que cualquier persona que considere que tiene vicios los plantee. Para eso está la ley, incluso vicios interna corporis, que es alguno de los aspectos jurisprudenciales que habilita la Corte de Constitucionalidad sobre ese aspecto. Sin embargo, considero, y se lo digo así de manera puntual, me complace la vigencia del decreto 15-2020, porque es una de las leyes históricas que ha emitido el Congreso de la República en tutela de los derechos de los servicios básicos esenciales de la población. Y más que alguna formalidad, considero que en este momento se está cumpliendo con el cometido, que es que los guatemaltecos tengan ininterrumpidamente servicios relacionados con ese tema, aun y cuando, ojo, con las amenazas a que se suspendan los servicios de energía eléctrica que señalé mediante un amparo y en el cual pedí tutela. Me permito agregar también, y esto es algo muy importante, colegas, acá esto ha tenido consecuencias, la presentación de acciones constitucionales contra el señor presidente de la República. Resulta que una colega, que es Ana Mercedes Morales Avilés, ella me apoyó en la elaboración y la presentación de la acción constitucional de amparo. Y les comento que coincidentemente, a los días de haberse presentado esa acción, se le rescindió el contrato en el Ministerio de Cultura y Deportes. Y considero que esa fue una acción represiva contra la colega que por estar también apoyando acciones a favor del pueblo de Guatemala, el gobierno de turno no tuvo empacho y le rescindió su contrato. Es una violación a los derechos laborales que se cometió con una colega por estar actuando también en pro del pueblo de Guatemala. En otras palabras, si algún guatemalteco considera que efectivamente hay vicios en la ley, para eso están las vías expeditas. Que lo hagan, que planteen las inconstitucionalidades, pero en lo personal, considero que esta ley sí tutela derechos fundamentales que le garantizan a la población el acceso al agua potable, el acceso a servicios básicos esenciales, y en el momento que se presente alguna acción de esta naturaleza, yo me voy a constituir en forma individual como ciudadano para objetar cualquier inconstitucionalidad, porque esta debe de regir a favor del pueblo de Guatemala, únicamente. ¿Listo?
Luego dice, ¿puedo ir leyendo? Licenciada Patti. Luego Sí, dice maestro, ahí Eric, dice, está. buenas noches. Ajá. Muy bien, voy a leer los comentarios. ¿Le doy Dice, lectura si licenciado gusta? Jaime Leonel Rodríguez Pereira, por favor. Eric, buenas noches. Felicitaciones por la exposición. Sugerencia, ¿por qué no plantear la acción de amparo contra la acción de no permitir ingresar al colegio para realizar tu función para el cual te elegimos? Y segunda, si existe una resolución de la Corte Interamericana y existe una disposición de la OMS relacionada con la vida o la salud y en algún aspecto se contradicen o no se consideran el mismo fin, ¿cuál necesita preeminencia? Esa es la duda. Muy bien, respecto al primer tema, en efecto, les comento que la acción constitucional de amparo que planteé contra la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala va encaminada a que cese el impedimento que me han planteado de poder ingresar a las instalaciones de la sede del Tribunal de Honor. Lo único es que para la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, las circunstancias no lo hacía aconsejable. O sea, yo en lo personal les digo, con toda humildad, yo trabajé 10 años en un tribunal con el máximo tribunal constitucional y yo todavía me pregunto por qué las circunstancias no lo hacen aconsejable si está aprobado. Pero bueno, tampoco voy a cuestionar a los señores integrantes de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. Para eso mi inconformidad con esa decisión la planteé por medio de una apelación que está hoy en día en los estrados de la Corte de Constitucionalidad, en donde sigo peleando, sigo objetando y sigo requiriendo y exigiendo que me permitan ejercer, en este caso, la función que me encomendó la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala como presidente del Tribunal de Honor, que fue una elección que se hizo democrática, así como se les eligió a los de Junta Directiva. Pues esto implicaría, por ejemplo, que hoy en día las acciones que ha asumido Junta Directiva, resulte que algún miembro o algún vocal de Junta Directiva pretenda representar al presidente Ovidio en alguna actividad cuando que pues cada quien tiene sus funciones y ese marco democrático de funciones que fue la voluntad de la Asamblea hay que respetarlo. Ahora, en cuanto a lo afirmado por las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema interamericano, considero que de momento no he encontrado ninguna contradicción, al contrario. Las recomendaciones también se encuentran en las declaraciones que hizo la Corte Interamericana al afirmar, por ejemplo, que debe existir una proporcionalidad en la imposición de las medidas, que debe haber un respeto y tutela a todas las personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y así sucesivamente. Así también algo muy importante, colegas guatemaltecos, que eso no debemos de perderlo de vista. En ambos casos se debe de tutelar el derecho al trabajo. No podemos estar confinados a perpetuidad o en los plazos exagerados que ha dictado el presidente. No podemos estar confinados e impedírsenos ir a proveer a nuestra familia. Por cierto, por supuesto no vamos a salir todos, solo va a salir uno que es padre de familia, que tiene responsabilidades, que es la responsabilidad que tenemos todos los guatemaltecos. Entonces, el presidente ahí considero que sí incurrió en excesos y los excesos son motivo de tutela en amparo, porque ponen en riesgo la alimentación, la vida y la salud de todos los guatemaltecos. Entonces, sobre esa base considero que no hay ninguna discrepancia. Estoy viendo otros comentarios, no sé si tú me lo permites leerlos o tú me los lees, por favor. También de nuestro distinguido colega y Claro, amigo, licenciado Alejandro Fernández. claro, maestro, con gusto. Seguimos con el comentario de licenciada Yulisa Magalí Estrada Erazo. Expresa respetuosamente no comparado con su poca empatía en esta situación tan inusual a nivel mundial. Solo es como un breve comentario. Dice, está el licenciado Ramiro Polol aquí. En San Agustín, Acazahuastlán, se realizó un barrido de la prueba de hecho, pero sin ningún formulario
y en 3 días solo se registraron todos aquellos que están bien, pero 2 días después de que hay 2 positivos. ¿Habrá negligencia en este caso en concreto? Es la duda Mire, de... yo pienso que en cuanto a los temas relacionados con el COVID, para eso tenemos a los expertos, que en este caso derivan del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y recordémonos que parte de las disposiciones presidenciales y con base en atendiendo para ello la misma ley de orden público, que establece que ese tipo de información solo la va a manejar el ministerio que haya sido designado para tal efecto, que es el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, respecto a cuestionar ese tipo de acciones vinculadas directamente con profesionales de la medicina, yo creo que los más expertos para responderle en ese sentido son los médicos, respetando las competencias y las calidades. Con relación a la, dice la licenciada Yulisa, ni con la Corte Interamericana podría prevenir ese tipo de pandemia. Es otro comentario, ¿va? Y ahí dice, ¿qué opinión se merece el inicio de la circulación del Transmetro el día de mañana? Yo creo que todas las disposiciones que emita el presidente, obviamente tienen que ser motivo de examen. En lo personal, como les digo, él tiene sus bases, en este caso científicas, como lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la misma comisión, para que pueda ir tomando ese tipo de decisiones. En lo personal, en cuanto a las decisiones que vaya asumiendo, pues tienen que tener, reitero, una base científica y sobre esa base podría efectuar un examen particular en cada situación. Pues ahora aquí en todos los demás encontramos únicamente felicitaciones y agradecimientos por la conferencia, maestro. Y también comenta el maestro Penados que, bueno, ya hay 17 inconstitucionalidades presentadas por vicios intercoropis, específicamente, expresa el maestro Penados. ¿Cómo no? Muy bien. Yo creo que en relación a lo que señala el doctor Alejandro Penados, integrante del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, mis respetos también para él, así como para todos los colegas. Si ya existen esas inconstitucionalidades, pues obviamente la Corte de Constitucionalidad tendrá que pronunciarse. Y en lo personal, ante la información que me traslada el doctor Penados, me veo en la obligación también de buscar la información para poderme apersonar como tercero, como guatemalteco, para ir a efectuar las apreciaciones constitucionales que pueda trasladarle a la Corte de Constitucionalidad para que sean tomadas en cuenta en el momento en que resuelva. Eso es como guatemalteco y como ciudadano, porque fue algo que indiqué que iba a realizar únicamente en cuanto a él. Pues ya no hay más comentarios, nada más, solamente saludos, ¿verdad? Que le envían, maestro, y felicitaciones por la conferencia, es lo que expresan los participantes. Entonces, habría que dar por cerrada ya la actividad, ¿verdad, maestro? Porque ya únicamente los compañeros envían Sí. saludos y Yo también quisiera externan. agregar. Claro, maestro. Muy bien. Quisiera también agradecer a Idaho por esta, quiero agradecer a Idaho por esta oportunidad tan especial que me ha brindado a poderme dirigir a nuestros colegas y al pueblo de Guatemala, porque todos somos parte del pueblo. Y también agradecer al doctor Luis Cano, y se los comento acá, que es parte de los ciudadanos que han apoyado las acciones a favor del pueblo de Guatemala. Agradezco, reitero, a Idaho por ese espacio tan particular. Les deseo éxitos en la actividad académica que siempre están impulsando desde hace un año. Que Dios los bendiga y que sigamos adelante. Y guatemaltecos y gremiados, vamos con todo en la defensa de los derechos ciudadanos, pero respetando también el derecho que tenemos a poder trabajar para seguir proveyendo a nuestra familia. Guatemala tiene que seguir adelante. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Maestro Eric, para nosotros ha sido un gusto muy grande haberle tenido en esta noche tan especial para nosotros. Gracias por su aporte tan interesante acerca de este tema, el cual nos atañe a todos nosotros como ciudadanos, así como usted lo expresó, y también como abogados y notarios y estudiantes de la ciencia del derecho. Gracias por ese aporte invaluable a la academia. Esperamos poder interactuar en otra oportunidad. Que Dios le bendiga y
Un gusto muy grande. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Dios los bendiga.